Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Naciste para Quedarte, historias que inspiran. Hoy tenemos con nosotros a Elena, una mujer venezolana inmigrante, psicóloga clínica, madre de 3 hijos y un verdadero ejemplo de resiliencia y transformación. Elena, bienvenida a No Naciste para Quedarte, historias que inspiran. Gracias por la invitación, de verdad estoy súper feliz de estar aquí. No, gracias a ti por aceptarla, porque realmente yo sé que tu historia va a inspirar a muchos y sobre todo porque vamos a tocar un tema bastante delicado, porque aquí vamos a concientizar, a aprender y a llevar la cosa con calma, porque vamos a hablar de la diabetes infantil. Pero antes de llegar a este tema, me gustaría que nos cuentes un poco de ti, quién es Elena, dónde nace Elena, cómo Elena llega a Panamá, cómo terminaste estudiando psicología, cómo terminaste abriendo un colegio y sobre todo tu pasión por cuidar y tener el bienestar de los niños para que sus familias estén tranquilas. Bueno, yo nací en Valencia, Venezuela, hace poquito. Decidí venirme a Panamá con el papá de mis hijos, nos casamos, nos vinimos hace 17 años. Y bueno, la decisión de estudiar psicología fue... Inicialmente yo quería ser médico, pero luego fui como saliéndome de esa idea de la medicina porque nada más pensar en el hecho que tenía que abrir una persona ya yo no era capaz. O cerrar. No iba a poder. Entonces decidí estudiar psicología, que bueno, al final sí tiene como su parte médica de alguna manera. Es algo asociado a la salud. Exacto, y al bienestar y digamos que al cuidado de las personas, pero desde otra perspectiva. No tienes que abrir a nadie, solo ayudarlo emocionalmente y bueno, a sanar y ayudarlo en sus procesos personales. Entonces ahí pues decidí estudiar psicología y cuando presenté mi tesis, que ya estaba lista, entonces nos vinimos a Panamá. O sea que eso fue recibiendo el título y... montándote en el avión. Yo tuve que regresar a Venezuela a recibir mi título. O sea, presentaste tesis e inmigraste. Exactamente. Y 6 meses después era la graduación y el acto de grado. Entonces volví a mi acto de grado y me volví a venir con mi título. Después de ahí, pues, hice muchas cosas, como cuando uno llega a Panamá. Como inmigrante. Y haces de todo, trabajas en lo que se puede. Y fue hace 6 años que... para poder, digamos, de alguna manera ejercer mi carrera, yo tomé la decisión de empezamos como una guardería. Y después fuimos creciendo, después de la pandemia, entonces presentamos todo el proyecto en el Meduca y tal, y nos los aprobaron. Entonces... Y ahí nace el colegio. Y ahí nació la parte del colegio. Entonces actualmente tenemos las dos cosas, guardería y escuela hasta 6º grado nada más. Yo... Cuando estaba estudiando en la universidad, una de mis materias favoritas fue psicología educativa. Además, tuve una profesora que marcó mi vida, o sea, nunca la olvido. ¿Por qué, Elena? ¿Qué tenía esa materia en especial? Mira, no sé, era súper interesante porque a mí me encantaba estudiar toda la parte de las teorías educativas y una de las teorías que más me gustó y que más me marcó fue la teoría de Piaget. Y a ella le encantaba. Entonces yo inclusive en el comedor hablaba con la profesora y de verdad que hicimos como una bonita relación. Sin embargo, cuando me tocó escoger la especialidad, porque en Venezuela ya el último año tú escoges la especialidad, puede ser psicología clínica, educativa o psicología organizacional. Yo dije, no, yo educativa no. O sea, yo no quiero trabajar con niños, imagínate. ¡Wow! Y el universo dijo, vas a trabajar con niños. Y terminaste trabajando con niños. Y terminé trabajando con niños. Y he ido, digamos, educándome más y haciendo, bueno, especializaciones en todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Porque más allá de que hayan cada vez más niños con diagnósticos del neurodesarrollo, definitivamente ayuda a entender mucho más el funcionamiento del cerebro en esas primeras etapas de vida. Y bueno, en el desarrollo, neurológico. Entonces, bueno,
ahí nace también pues esta idea de ayudar Ok. a familias con hijos con diagnósticos del neurodesarrollo. Ajá, porque en tu colegio hay ¿es integral o solamente atiendes niños con ya diagnósticos? No, el colegio es inclusivo. Ok. O sea, es un colegio regular, Ok. pero las aulas son inclusivas. Trabajamos con una metodología bien distinta y, digamos, bien innovadora, basándonos en el método Montessori, en el método Doman, para que los niños puedan estar incluidos en las clases y en las dinámicas sin necesidad de tener un tutor, Ok. independientemente del diagnóstico que tengan. Entonces, bueno, todo eso pues ha venido a raíz de, digamos, esa formación en lo que tiene que ver con el neurodesarrollo y cómo entonces mejorar la calidad de vida de los niños y ayudarlos a ser independientes y autónomos en su aprendizaje y en todas sus funciones, pues. Ok. Elena, hace varios años, bueno, Elena y yo somos amigos desde que unos cuantos años, creo que desde 8 o 9 años. Más o menos. Yo la conocí acá en Panamá y hubo un momento de nuestra amistad que yo, como por un año, dejé de verla, no publicaste nada en redes sociales, y esto fue justo después de pandemia. Y de repente yo me consigo con el papá de tus hijos en la calle, pero él estaba montado en el carro y yo solo lo vi de acá para acá. Me saludó, mira, no, vamos a vernos, qué bueno verte. Y normalmente siempre nos veíamos y el famoso, la raspadura con limón, el papelón con limón. Y llega ese día donde voy y los visito y entro. Y ese día sí vi a Gustavo completo, que fue el primero que me abrió la puerta, y cuando veo era otro Gustavo. Y sigo dando pasos más adelante y te veo y veo a tus hijos y eran otra familia totalmente diferente hace un año atrás que yo los había visto. Cuéntale al público que nos escucha qué sucedió. Bueno, después de la pandemia, como 6 meses después de la pandemia, a mi hijo del medio, yo tengo 3, al del medio que tenía en ese momento 6 años, lo diagnosticaron con diabetes tipo 1. Nosotros empezamos a notar que él se hacía pipí en la cama. O sea, imagínate, un niño con 6 años, ya hacía cuánto Emilio había superado eso. Emilio controló esfínteres súper rápido porque yo salí embarazada de Daniel y yo dije, no, yo no cambio 2 pañales. O sea, tú aprendes a ir para el baño porque yo nada más me voy a dedicar a uno. Y entonces con 6 años empecé a hacer pipí en la cama, tenía mucha sed. La maestra me había comentado que tomaba mucha agua y salía mucho al baño. Yo digo, pero ¿no será que él quiere como salirse de la clase? No, a mí me tiene preocupada eso. Bueno, un día él estaba como que, ay, yo no me quiero bañar, no sé qué. Se quedaba dormido demasiado, o sea, en todos lados se quedaba dormido. Y que no me quiero bañar. Y yo, bueno, ven, yo te voy a bañar, yo te voy a ayudar. Cuando yo lo vi en el baño desnudo, estaba flaco, los huesos de aquí se le salían y yo dije, no, esto no está normal. Bueno, después, al día siguiente, estábamos en un lugar que fuimos a ver algo y él quería hacer pipí, porque es que se hacía pipí en todas partes. Y yo lo puse a hacer pipí en donde primero pude y se me mareó. Y me dijo, mami, me siento mal. Y a mí no se me ocurrió otra idea que ir a comprarle un Gatorade. Entonces llamé a la pediatra y le comenté y me dijo, no, mañana en la mañana le vas a ir a hacer estos exámenes. Me mandó los exámenes por WhatsApp y los vas a hacer en este hospital para que me llegue de una vez el resultado. Ok. Al día siguiente, tempranísimo, estábamos ahí y a las 11 de la mañana me llama la pediatra y me dice, necesito que te vayas al hospital ya. Y yo, ¿pero qué pasó? Y no te voy a decir nada, pero vete para el hospital ya. Y bueno, yo agarré, estábamos en la fiesta de Navidad del colegio, Okay. porque Emilio estaba en mi colegio, y yo pedí un Uber y me fui. Okay. Y llamé al papá y le dije, mira, voy yendo al hospital porque, no sé, algo pasó y todo mal. La doctora me llamó, me dijo que nos fuéramos para el Me hospital imagino ya. la incertidumbre en ese tramo que está pasando. Horrible. Por suerte mi hermano estaba aquí, mi hermano vive en España y yo tenía 9 años que no lo veía y ese diciembre él decidió venir a visitarnos y llamé a mi hermano y mis sobrinas estaban en el colegio también en la fiesta de Navidad. Todo el mundo estaba en el colegio en la fiesta de Navidad y yo llamé a mi hermano y le dije, yo me voy al hospital, o sea, busca tú a los niños y ve qué hacen.
nos fuimos y cuando llegamos allá, bueno, lo recibieron en la urgencia súper rápido, le tomaron la glucosa y ya la tenía mucho más alta. Wow. O sea, en el examen que le hicieron en la mañana estaba en 300 y algo. Y luego, cuando ya llegamos al hospital a las 11:30, ponte, ya la tenían 400 y pico. Wow. Entonces, bueno, lo atendieron en la urgencia, estuvimos ahí como hasta la noche y lo dejaron en cuidados intensivos. Eso fue lo más difícil que yo he vivido en mi vida, o sea, porque me dijeron, usted se tiene que ir. Sí, en cuidados intensivos tú no estás con el paciente. Y entonces yo dije, pero ¿cómo lo voy a dejar? O sea, tiene 6 años, se tiene que quedar. Exacto. Y usted se tiene que ir. Y váyase para su casa Y porque aquí no nosotros hay le dónde avisamos, estar. y nosotros le avisamos cualquier Mañana la cosa. llamamos. Así es. Hasta que entonces ¿Cuántos días estuvo? solamente esa noche, gracias a Dios. Ok. Si la visita era a las 9 de la mañana, yo a las 6 de la mañana estaba ahí. O sea, yo no dormí nada. No, es que Y bueno, yo estaba ahí, no nos dejaron subir de todas maneras. Y cuando nos dejaron subir, la doctora me dijo, no entre porque lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a en la habitación. una habitación. Y bueno, así fue. Estuvimos ahí más o menos como 10 días en el hospital, mientras que daban como con la dosis y controlarle la glucosa para podernos ir a la casa y bueno, educarnos a nosotros también en cómo era esto, porque ahora había que inyectarlo. En tu ahora, mente, en tu vida. O sea, tú habías escuchado diabetes por un amigo, por un familiar, por algo, ni pero... por eso, te lo juro. O sea, yo no tenía ni idea de qué era eso. Digo, sí. Sí, la Conocía que diabetes, existía la diabetes, enfermedad. problemas de azúcar y Ajá, ya. ya, pero no tenía ni idea. Yo lo que hice todos esos días en el hospital fue leer y leer y leer y leer y leer y leer y buscar toda la información posible. Y bueno, sí, digamos que dentro de todo eso, producto también de lo que yo he estudiado, empecé a entender también como que digamos, el trasfondo emocional que tiene todo esto, cómo puede ayudar o cómo puede perjudicar. Porque, por supuesto, jamás diría que fue producto de, pero sí el pronóstico podría cambiar si emocionalmente nosotros también ayudábamos, ¿no? Entonces, Cuando dices emocionalmente ayudábamos, ¿a qué te refieres? O sea, estar estable, o sea, emocionalmente, o había alguna situación que crees que alteró. sí, o sea, había una situación entre su papá y yo que, digamos, ya estábamos como no del todo bien, Ok. porque esto fue saliendo de pandemia 6 meses después, todo el mundo en pandemia, digamos que Hubieron muchos divorcios, ajá, muchas... a todo el mundo se le despertaron los demonios o se le despertaron los mejores ángeles. Exacto. Entonces, bueno, sí habíamos como tenido conversaciones de que no estábamos como del todo bien y que teníamos que tomar alguna decisión, ¿no? Pero estaba ahí En la mesa. En la mesa. Más no había una decisión final. No. Y yo siento que todas esas emociones ahí familiares también influyeron en este diagnóstico. Y cuando lo diagnosticaron, yo ya había hecho un diplomado en biodescodificación. Correcto, en pandemia, la última vez que yo supe de ti, después de este periodo que no nos vimos, estabas culminando el estudio de biodecodificación. Sí, entonces yo dije, nada, nosotros tenemos que hacer terapia de biodescodificación. Contacté a una persona que no está aquí, vive en Uruguay, y ella nos ayudó, tanto a mí como al papá. Y bueno, la verdad es que entre eso y todo lo que nos educamos, más que todo en medicina funcional, porque... Hay que hacer un espacio, ¿qué es la biodecodificación para quien no lo sabe y pueda entender un poco de lo que hablaste? Es un tipo de terapia psicológica, o sea, digamos que es un tipo de abordaje psicológico que parte desde el síntoma. O sea, la biodescodificación, más allá de hacer un análisis profundo, como lo puede hacer el psicoanálisis o estos otros abordajes, la biodescodificación parte del síntoma y lo que dice es que cuando hay un síntoma emocional o físico, ha sido producido por una emoción recurrente que se ha sostenido por mucho tiempo y, por supuesto, sostener una emoción por tanto tiempo
termina desencadenando un tiene sus síntoma. consecuencias. Exacto. Entonces, pero en vez de ir digamos, de la raíz al problema, va del problema a la raíz. Sí, va del síntoma a la causa emocional, a la emoción que se ha sostenido por tanto tiempo que ha generado eso. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos en esa tarea y empezamos a entrar como en la medicina funcional y por supuesto cambiamos la alimentación radicalmente. A eso iba. Cuando que yo me quedé en que yo entré, cada vez que iba dando un paso en la casa de Elena, veía que la familia estaba totalmente diferente a como yo los había visto. Me permito decirlo, no tenían un hábito de cuidado alimenticio y todos estaban como sobresalidos un poco de peso y todos estaban fitness. Elena tenía músculo, o sea, con vestimenta de ropa de gimnasio que creo que nunca te había visto vestida así. Y cuando pregunto qué fue lo que sucedió acá, lo primero, bueno, es que pasó esto. Y Elena me dijo algo que yo dije, esto tiene que salir en mi podcast. Tú dijiste, yo llegué a la casa, abrí la alacena. Cuando llegamos del hospital, llegué a la casa, abrí la alacena, saqué toda la comida y todo lo que había, lo tiré en una bolsa negra y dije, él no va a ser el único que va a comer diferente en esta casa. Todos vamos a comer lo mismo que come él. Sí, porque, o sea, yo parto desde el principio que primero nosotros los padres, y bueno, si eres una figura que tienes algún tipo de injerencia en la educación de otra persona, pues tienes que partir del ejemplo para educar. Sí, hay que promulgar. Yo vengo de una casa, mi papá es diabético, y si tú me preguntas mis recuerdos, mi papá siempre tuvo un plato diferente al nuestro. Claro. Siempre era una pechuga de pollo, su ensalada, su carbohidrato sano, etc. Y nosotros comíamos todo lo que quizás él quisiera. ¡Wow! O sea, claro. Entonces es tentar a una persona que no puede. Y siento que si la situación hubiese sido que toda la familia hubiese tenido un buen hábito alimenticio, como el régimen que quizás él necesitaba en ese momento, la historia hubiese sido diferente. Sí, sin duda. Y yo, por supuesto, teniendo un niño de 6 años en esa situación, no lo iba a someter a que él viera que los demás sí y él no. No, y yo siempre, cuando yo salí de tu casa, yo salí con muchas cosas. Primero son como mis sobrinos, porque, o sea, tú eres para mí una familia. Y salí con muchas cosas porque yo digo, o sea, ya va. Si él va a una fiesta y en la fiesta un amiguito le va a dar. O sea, y él es un niño. Pero nos empezamos a frecuentar otra vez nuevamente y observé la madurez con la que ya él en ese momento ya tenía para afrontar su condición. Y no, mamá, yo no puedo eso. No, mamá, no quiero eso. Mamá, esto no. Entonces empezaba como a leer. Mamá, esto no. Y ya sabía los sitios, no sé si acá creo que no podemos decir marcas todavía, pero entiendo que ya sabía los sitios donde él podía ir a comer dulces, saludables, donde había una pastelería por pedidos ya, por la app, que la pedíamos y recuerdo, no, prueba este 3 leches que es lo máximo, prueba esto, y yo algo que tampoco nunca había tenido acceso. Me hablaste también de un libro que leíste que se llamaba El Poder Metabólico. El milagro metabólico. El milagro metabólico. Sí, o sea, para mí ese libro representa el 80% de lo que a mí me ha funcionado. Y, o sea, de lo que verdaderamente ha servido para que los cambios que yo he hecho en la alimentación y en la vida de mis hijos realmente funcionen y funcionen para Emilio. Y es como yo le digo a mis hijos, si funciona para Emilio, funciona para todos. O sea, porque él es nuestro tester, porque él tiene su sensor y si a él le sube comiendo X cosas, a nosotros también nos hace daño. Por más que no se nos suba el azúcar, porque nuestro páncreas sí va a mandar la insulina que necesita. Entonces, pero ese libro explica tan bien cómo funciona el metabolismo y cómo aprovecharlo o cómo dañarlo. O sea, pero es increíble. El libro es maravilloso, de verdad. A todo el mundo se lo recomiendo. Entiendo que fuiste a una conferencia de él o algo del escritor. Sí, es un doctor colombiano que se llama Carlos Jaramillo y él vino, hizo una conferencia. Acá en Panamá. Sí. Ajá. Y yo fui y bueno, brutal, de verdad. Él es Ahorita tengo una laguna mental porque entiendo que tú tuviste a Emilio por... Ok, es momento de un break, pero no cualquier break.
Ok. Viene una dinámica, Elena, que se llama Escoge tu situación. En Ok. este bowl hay varias preguntas que te vamos a realizar para que las puedas responder y están enmarcadas en el A to Z, o sea, de la A a la Z de tu vida. Ok. Quizás te pueda tocar algo de tu infancia Agarro. o quizás te pueda tocar algo de tu adultez. Ya vamos Qué miedo. Vamos a ver. O quizás algo de tu adolescencia. Vamos a ver. El muro que rompiste. ¿Cuál fue el muro más alto que te tocó romper para poder estar hoy donde estás? Verlo. Bueno, yo creo que el muro de la disciplina. Creo que es el más complicado para todos. Sí. Generar un hábito es... Sí, pero más allá del hábito es la disciplina, pues, porque el hábito es lo que tú haces de forma recurrente, pero la disciplina es la que te lleva a ejecutar. ¿Y la disciplina en qué sentido de tu vida? Cuando hablamos del tema con Emilio, cuando hablamos del tema del colegio. En todo. Yo, digamos que no era un desastre en mi vida, porque no lo era. Siempre he sido una persona que me gusta mucho saber y conocer, pero no tenía disciplina. O sea, postergaba, ¿sabes? Dejaba pasar muchas cosas. Quizás tomaba decisiones desatinadas porque no tenía como ese empuje y esa constancia, porque para mí la disciplina y la constancia son como la clave de todo. Totalmente. Entonces, claro, después cuando pasó lo de Emilio, olvídalo. O sea, sin disciplina no había nada. Porque era la disciplina para comer, era la disciplina para hacer ejercicio, por supuesto. Totalmente. Que nosotros no hacíamos ejercicios recurrentes nunca. Yo siempre fui deportista de niña y joven, pero ya después que uno se casa, tiene hijos, te metes como en tu rutina, en tu dinámica diaria, ya eso como que va quedando de último. Exactamente. Y No, ya llegas a estar cansado a la noche o no, cansada que... sí, y entonces en la mañana tampoco, porque tienes que arreglar los niños, y entonces nunca hay tiempo para eso. En verdad, eso es algo que no hay tiempo. Es secundario, uno lo pasa al plano secundario. Pasé por algo similar y cuando, gracias a ti, también entré a un gimnasio por primera vez, empecé a agarrarle cariño y a sentirme mejor. Y ahí es Claro. cuando creo que uno le agarra el cariño, Sí, cuando con uno el se tema del siente bien. ejercicio es así. Uno ya el cuerpo como que empieza a sentir ese bienestar y lo quiere y lo necesita. Totalmente, el día que no entrenas te sientes Sí. culpable. Y mal físicamente. Pero sí, para mí el muro más grande fue la disciplina. O sea, ser tan disciplinada como yo soy ahora, porque yo soy disciplinada para todo. Para todo. Pero esa para disciplina siempre ha estado o fue a partir de lo que le pasó a Emilio. todo. Sí, un poco? eso es, o sea, ya yo estaba como trabajando un poco en mi disciplina, pero eso ahí fue donde el muro cambio se que reventó. Todo pasa por Definitivamente. algo y quizás lo necesitabas en tu vida. Sin duda, sin Sí, duda. muchas veces nos pasan situaciones que no entendemos el golpe tan duro o por qué la vida nos hace golpe tan bajo, pero con el pasar de los años nos podemos dar cuenta que fue para mejorar y impulsarnos a lograr otras cosas. Sí, yo estoy segura de eso. No, yo también. Lástima que tuvo que haber sido así, pero el cambio en tu familia, Elena, es admirable. Yo le digo a Emilio, o sea, yo creo que tú de alguna manera viniste a salvarnos de algo peor, Puede ser. de verdad. Sí, totalmente. Porque Y ayer me tocó estaba buscando el diagnóstico de él, porque necesito llevarlo al colegio para que mi hija pueda estar pendiente, porque a veces llamo y no me contestan en la enfermería, o sea, es un tema. Igual no le pasa nada, pero siempre uno tiene que tener todo ahí preparado, o por lo menos para mi tranquilidad. Entonces, la profesora de este año me dijo, tráigame como el diagnóstico y una carta. Ah, ok, está bien. Y me puse a revisar. Yo tengo un folder así de todo lo que le he hecho a él. Pero habían unos exámenes nuestros, de todos. Como que todos fuimos y nos hicimos los exámenes con él. Para validar que no estuviesen en la misma condición. Ajá, después de que salió del hospital y todo eso. Estábamos terribles. Y yo le digo, Emilio, mira cómo teníamos el colesterol, mira cómo teníamos... Y Emilio, que ay, mami, qué peligro.
Yo le digo, Eran como unas bombas ambulantes. sí, éramos una bomba de tiempo. Yo le digo, viste, o sea, yo estoy súper convencida que tú viniste a salvarnos a todos. Sí, sí, es como yo digo, lástima que a veces sean de esta forma, Sí. que la vida nos tenga que dar un frenazo para enseñarnos y evolucionar y llevarnos a otro nivel, pero gracias a Dios sucede, porque si no Sí. sucede, se van todos al barranco. Sí, definitivo. Querida amiga, es momento ¿De de... nuevo? Sí, son dos. Ay, Dios mío, qué miedo. Son dos. Porque acá hablamos un poquito de la historia de Emilio, pero también queremos saber un poquito de tus otras facetas como madre, empresaria y mujer. Ok. A ver, ¿qué dice por ahí? Dice, ¿cuál fue esa puerta? O sea, dice la puerta oscura que decidiste cruzar. Ok. ¿Cuál fue esa puerta que decidiste cruzar aunque te daba miedo? Bueno, yo la verdad es que siempre he sufrido de miedo para todo. No lo comparto, Pero yo creo que la puerta más difícil para mí fue montar el colegio. o sea, ya después de la guardería del colegio o la guardería. No, o sea, montar la guardería, Ok, pues. ok. Porque tú sabes que cuando uno es extranjero, le meten como mucho miedo, o uno siente mucho miedo de hacer cualquier cosa. Claro. Porque sientes que, no sé, que no lo vas a hacer bien, o que de alguna forma te van a mandar, no sé, a la policía, Sí. que vas a terminar Si te preso. comiste una coma en Ay, la sí. carta, te van a tumbar todo el proyecto. Es súper difícil, súper difícil. Y para mí dar ese paso fue como, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si voy presa, pues. Pero yo lo voy a hacer porque es lo que yo quería. Ya estaba cansada de trabajar en tantas cosas y no poder hacer nada que estuviera relacionado con tu profesión. Sí, que fuera afín con lo que yo hago. Yo dije, no, ya, yo lo voy a hacer. Y cada vez que porque para montar un negocio, pues tienes que someterte a la inspección de diferentes entidades. Y a mí me visitó, bueno, pues hasta lo que tú menos te imaginas, a mí me visitó. Claro, porque también vas a tratar con niños. Por supuesto, me imagino ¿no? que hay Es un tema súper delicado, sí. Y entonces, cada vez que iba alguien a hacerme una visita, para mí era como un ataque de pánico. O sea, en serio, me daban crisis, el corazón se me iba a salir, me daba taquicardia, no podía respirar, pero yo decía, bueno, Elena, ajá, dale que tú puedes. Y venía el otro, y venía el otro. Ya después de como 2 años de inspecciones, porque todos los años te inspeccionan, pero la inicial van todos, luego todos los años igual van todos, pero ya como... menos intensos. Sí, ya no es como a revisar tantos, ya tú tienes tu permiso, ya tú sabes que no estás haciendo nada malo, pero igual tienen que ir todos los años a revisar. Ya no me da miedo. O sea, si tú tuvieses que darle un consejo a alguien que quiere emprender, que quiere hacer algo que necesite demasiada burocracia, de trámites, ¿qué le dirías hoy en día? La verdad es que independientemente de la cantidad de trámites o la burocracia que uno sienta que puede haber, O la cantidad de escaleras que haya que subir y no bajar. importa, se puede. De hecho, yo mis permisos los hice yo sola. No necesitaste Yo gestores, no pagué a abogados. nadie, o sea, bueno, el papá de mis hijos en ese momento estábamos juntos, por supuesto me ayudó a llevar y a traer papeles miles de veces, pero yo me conocía a toda esa gente de todas esas entidades. De hecho, me visitan y todos son mis amigos, porque nos vemos Es tu siempre. esencia, es tu esencia. Sí, correcto. Entonces, la verdad es que independientemente de la cantidad de trámites o la cantidad de cosas que hayan que hacer para lograrlo, siempre vale la pena. Qué bueno, Sí. qué bueno que das ese consejo, pero queremos retomar el tema de Emilio, porque sé que hay muchas mamás que quizás nos están viendo en este momento y quieren determinar cómo manejar este tipo de situaciones. Primero que nada, también para continuar con este tema, algo importante, ¿qué le dirías también a una mamá que acaba de recibir un diagnóstico como este de su hijo o hija? Bueno, yo le diría que cuestione todo lo que le digan y que investigue, digamos, diferentes corrientes. Ojo, no por desestimar lo que digan los médicos, sino que a veces no solamente basarnos en una opinión es suficiente, porque estamos hablando de seres humanos, cuerpos humanos, que todos funcionan, aunque el organismo es exactamente igual para todos, pues funciona diferente para todos.
Pero funciona diferente para todos por el tema emocional o Por por muchas por cosas, o sea, hay demasiadas cosas que influyen. Entonces, lamentablemente la medicina se centra en cada especialista en su especialidad, pero hay que ver al ser humano de manera integral como un todo, ¿sí? Independientemente de que tu especialidad sea la psicología, pues tú tienes que entender que tú tienes un cuerpo humano que tiene corazón, que tiene estómago, que tiene, sabes, que es un ser humano completo y muy complejo. Entonces, la medicina tradicional solamente ve la especialidad con el médico que tú te estás tratando, Exacto. pero no ve todo de manera integral. Entonces, yo por suerte tengo una endocrina maravillosa que ella sabe que yo todo lo cuestiono, pero ella me ha tenido muchísima paciencia y sabe que nosotros vamos por otra línea, pero para nosotros también Porque su es que palabra es yo lo tengo importante. exacto, pero lo tengo que decir, Elena. Entiendo que muchas veces te han aplaudido, no sé si esta doctora o a algunos médicos, cómo tú has llevado el caso de Emilio. Y muchísimos creo que han dicho que ha sido como que un caso de investigación, algo así. O sea, es un caso atípico, Ajá. porque Emilio todavía para los médicos, para la medicina tradicional, es como si estuviese en luna de miel. Él pasó 2 años sin inyectarse insulina, solamente con alimentación y ejercicio, Ok. cosa que para la medicina tradicional Es es imposible. prácticamente imposible. Es una luna de miel muy larga. Sin embargo, ha pasado, ¿no? No es Emilio el único caso. Pero luego, a raíz de que su papá se fue del país, él empezó a necesitar insulina, porque o sea, se descontroló. Sí nos O hemos sea, dado cuenta que hay algo emocional que allí. sí, la parte emocional a él lo detona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, después de ahí él tiene su psicóloga que lo ayuda con esa parte y la doctora sabe que él emocionalmente se detona súper, pero ahora usa insulina solamente una vez al día. Insulina, no usa insulina rápida para comer, como Ok. normalmente Entonces, las personas diabéticas tipo 1 necesitan, sino que él solo se inyecta una vez al día una insulina basal. ok, si mañana te llegase a llamar a alguien que diga, Elena, vi tu podcast y tengo un primo, un sobrino, un hermano que está pasando por lo mismo, tú le pudieses decir que haga un acompañamiento psicológico o sea, primero que entienda el metabolismo de la persona y que también haga un acompañamiento psicológico, porque también puede haber un tema de emociones que lo pueda ayudar a controlar los niveles. Sí, es que, o sea, digo, como te digo, al final el ser humano es integral y para mí hay 4 pilares fundamentales que hay que trabajar constantemente para mantener todo en orden, por Ok. decirlo de alguna forma. Para la psicología nosotros somos seres biopsicosociales, Ok. pero realmente yo creo que sí, somos seres bio porque tenemos un cuerpo y una biología, tenemos una psiquis, tenemos un entorno, pero también hay que trabajar en la parte espiritual. O sea, para mí no existe mesa de 3 patas. No puede haber equilibrio si no están las 4 patas de la mesa. Entonces, honestamente, cualquier persona que tenga cualquier síntoma o cualquier enfermedad tiene que abordarla desde todos esos ámbitos. Sí, exacto, cualquiera O de esos. sea, la medicina, cuando uno tiene un síntoma, es lo primero. O sea, tú Sí, no claro. puedes pretender que tú tienes X sintomatología y no ir al médico porque tú te lo vas a trabajar emocionalmente. O sea, no. Exactamente. Cuando hay un síntoma o hay un diagnóstico, Primero la medicina medicina. tiene que ser la prioridad. Ok. Y luego de allí Y buscar luego de ahí, las raíces, pues, buscar otras cosas. buscar no. Después de que tú tienes tu medicina y que tú tienes tu médico que te está tratando biológicamente, pues tienes que tratarte psicológicamente, tienes que tratarte socialmente y tienes que tratarte espiritualmente. Ok. O sea, el La bio- abordaje integral es primordial. la biodecodificación entra en alguna de estas 4 patas que Es que nombraste. la biodescodificación integra todo. Oh, ok. Por eso a mí me encantó tanto. Porque digamos que la biodescodificación parte del síntoma, que por supuesto si tú tienes un síntoma necesitas Ok, estar de la mano ya. con un médico, ¿verdad? Y
trabaja la parte emocional, por supuesto, pero integra también como una filosofía que se llama el curso de milagros, que tiene que ver un poco con esa parte espiritual. Entonces, por eso cuando yo vi por primera vez lo de la biodescodificación, porque te soy sincera, jamás lo había escuchado, o sea, había escuchado... Conectaste inmediatamente. Yo hace muchos años me leí un libro que sí tenía que ver un poco con eso, ¿no? De cómo los mensajes que tú le das a tu cuerpo, pues generan ciertos síntomas. Pero cuando yo vi eso, yo dije, no, o sea, yo quiero estudiar esto, porque para mí tiene demasiado sentido. Eso. Y realmente, pues, yo lo he puesto en práctica. O sea, cualquier cosa que sume a algo que tú dijiste hace un par de minutos, educar, que te ayude a educar a otros. Claro. Eso es un plus en la vida de cualquiera. Pero sí, mira, de verdad, para mí la parte, si alguien tiene un diagnóstico como el de mi hijo, primero tienen que cambiar su alimentación. Sin duda alguna, o sea, intentar que la alimentación, a veces sí, a veces no puede pasar. Exactamente, es el hábito. Exacto, eso tiene que ser sí o sí. No es negociable. Otra cosa que quería comentar, Elena, ¿quién es Elena hoy en día? O sea, esa Elena ¿qué diferencia tiene esa Elena de hoy en día de la Elena hace 17 años me dijiste que llegaste a Panamá? Bueno, han pasado unos cuantos años. Llegaste muy joven. Sí, estaba joven. Tenía como 23 años cuando llegué. La misma edad que tenía yo cuando llegué. 23 años. Y bueno, en ese momento creo que tenía muchos más sueños y deseos que realidades, ¿no? Ok. Y esa es la diferencia de la Elena que llegó y la de ahora. Pero yo... ahora estoy viviendo ese sueño y ese deseo que yo tuve hace 17 años. Wow. Es impresionante y es de aplaudir realmente, porque sé por todo lo que has pasado y aún así nunca te has rendido. No. Es el momento también que quería para agradecerte por asistir a este podcast y me gustaría que te dirijas un poco a la cámara para que le digas al público dónde te pueden conseguir. No sé si tú brindas algún tipo de ayuda, asesoría, tienes algún consultorio donde las personas puedan acudir a ti y qué pueden conseguir en ese servicio, Elena. Bueno, sí, yo trabajo, por supuesto, la parte de la biodescodificación. Tengo un consultorio en Costa del Este y bueno, me pueden conseguir a través de mi Instagram, que es Elena Soler M, Elena con H, como Elena de Troya, para que no lo olviden. Y mi número de teléfono, que es 6781-7349. Me encanta. Pero se me olvidó que te quería hacer una pregunta muy importante, Elena. Muy bien que ya tenemos todos tus datos para localizarte, pero yo no quería cerrar este podcast sin que hablemos un tema delicado hoy en día. Sé que tú eres una persona que ha leído, estudiado muchísimo y me he encontrado con varias teorías de muchas mamás con las que he hablado. Y es el tema de las vacunas. Tienes un colegio donde atiendes muchos niños con condiciones, especialmente con autismo, y he escuchado en los últimos años que dicen que las vacunas son las cómplices de esta enfermedad o esta condición. Y hace poco vino otra gran amiga de Panamá y me hizo un comentario con el que sí conecté. Uh-huh. Y me llevó mucho a ti, porque ella me dijo algo que decía, las vacunas no son malas. El tema de la vacuna es que a veces el cuerpo que lo recibe no está preparado para recibir esa vacuna y es donde se empiezan a generar otras cosas. Entonces yo trabajo también en el mundo de la salud y yo le dije, pero es muy fácil porque el médico que no va a aplicar la vacuna le dice tal día, le voy a aplicar una vacuna, tráigame unos exámenes de laboratorio ese día para ver si el niño o la persona que se le va a aplicar está en las condiciones de recibirla o tenga una alimentación previa. O sea, ¿qué piensas tú de esto? Porque muchas veces también he escuchado comentarios donde no crees que la vacuna sea necesaria. Digo, como dije antes, ¿no? La medicina no la podemos desestimar en ningún momento. Sin embargo, como dijo tu amiga, o sea, el tema con las vacunas es que no sabemos cómo está el sistema inmunológico de la persona que va a recibir el virus. Entonces, ahí todo cambia.
porque lo que para unos puede ser algo inofensivo, para otros puede ser algo muy agresivo. Entonces, pero no hay, bueno, no conozco de verdad cuál puede ser la manera de evaluar el sistema inmune de una persona para ver si puede o no aplicarse una vacuna. O sea, la verdad es que eso ya es como que muy personal, ¿no? Ok, y tú como madre, o sea, ya sacando el tema psicológico, sacando todo lo que has leído de libros de salud, como madre, ¿qué piensas? Ya esto es un criterio muy personal. Sí, pero eso digamos que es un criterio muy personal. Cada mamá tiene que sentirse segura con lo que hace y confiar en lo que está haciendo con su hijo. Y quien no se sienta segura, pues tiene que buscar alternativas o tiene que buscar orientación para hacerlo de una manera en que te sientas segura. Yo hago con mis hijos lo que verdaderamente siento que está bien y que me hace sentir segura de lo que estoy haciendo, ¿no? Y de las cosas en las que creo. Y por supuesto, por eso dije antes, yo cuestiono mucho, pero cuestiono y busco información de gente que sabe. No cuestiono y tomo decisiones a lo loco. No, yo pregunto a los médicos, a las personas que verdaderamente han estudiado para esto, porque esa gente estudió. Y sabe para qué. Valoro mucho tu punto de vista. Sé que es un tema súper delicado, pero sé que eres mamá, sé que trabajas con niños, sé que trabajas con niños que quizás han padecido algún tipo de estos diagnósticos, y quería escuchar qué piensas tú al respecto. En algún otro momento que nos toque sentarnos nuevamente y tener otra conversación, me gustaría que fuese de este estilo, porque sé que este tema es bastante amplio y muchas mamás, así como la diabetes infantil, quieren entender el porqué de lo que sucede post las vacunas. Perfecto. Y también quería agradecerte, mi producción te tiene algo preparado por allí, porque te atreviste a contar la historia, a contar tu historia. Perfecto, ábrelo, es todo tuyo. ¡Ay, qué hermoso! Wow. Si quieres lo puedes leer para que el público lo... Dice... No naciste para quedarte, historias que inspiran. Otorga el presente reconocimiento, Elena Soler, por su valentía al compartir su historia, inspirando a otros a creer, crecer y avanzar. Ay, qué bello, gracias. Con todo verdad. nuestro cariño para ti. Gracias. Hay otro detallito por allí que te van a hacer llegar. Wow. Muchísimas gracias. Me puedes invitar más seguido para tener muchos regalos. Me encanta que te haya gustado. Gracias. Elena, nuevamente, millones de gracias por acompañarnos y compartir tu historia. A ustedes por quedarse hasta el final de este podcast. Espero les haya gustado y la información que hayan recibido acá le haya sido de mucha ayuda y mucha utilidad. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.